Muchas gracias muchas gracias por la invitación, doctor Francisco Ochoa. Muchas gracias al comité organizador, muchas gracias a las academias que están involucradas con este arduo trabajo y el compromiso de la educación médica continua. Agradecido siempre estoy de que me den la oportunidad de tomar cámara y micrófono para traerles un mensaje. El principal es hablarles del mieloma múltiple, ayudarles a entenderlo, hacer algo que sea digerible para que todos podamos tener un objetivo común. El objetivo es hacer un diagnóstico temprano, una referencia adecuada y un tratamiento específico con las mejores y hoy novedosas drogas que se cuentan en el país gracias al sistema de gratuidad, con la cual podemos beneficiar a muchos pacientes con mieloma múltiple. Déjenme decirles que hace 15 años el mieloma múltiple era una enfermedad que no todos conocíamos, era una enfermedad que tenía una mortalidad muy alta y una supervivencia no más allá de un año. Es decir, pacientes que se morían y cuyo único mecanismo de tratamiento era el trasplante, si se lograba hacerlo, si se tenían las condiciones económicas para hacerlo, o pasar directamente a terreno paliativo por las condiciones destructivas que el mieloma múltiple genera sobre el cuerpo, sobre todo sobre los huesos, lo cual le voy a comentar más adelante. Me gustaría empezar siempre con esta diapositiva porque es la diapositiva que yo conocí tratando de hablar de mieloma múltiple cuando tenía la residencia en hematología. Esta diapositiva, claro, la hemos estado modificando, pero el cuadro en sí, la gráfica de pasteles, pues no se me olvida. Era lo que más sabíamos nosotros del mieloma múltiple cuando hablamos de epidemiología. ¿Y qué ya sabemos nosotros de epidemiología? En aquel tiempo decíamos, pues que solamente en Estados Unidos se hablaba de una incidencia alta, de una mortalidad más allá sobre las personas, sobre todo varones, más allá de los 60 años, que los diagnósticos en Estados Unidos eran una cantidad elocuente de pacientes y una mortalidad alta. Tanto en Estados Unidos como en Europa era quizá la regla y todo cuando uno hablaba o hacía una charla en relación al mieloma múltiple, nos íbamos inmediatamente a la epidemiología norteamericana y a la epidemiología europea. Y poco teníamos que hablar del mieloma múltiple, puesto que era un padecimiento que conocíamos poco, diagnosticábamos muy tarde y se morían pronto, por lo tanto no había una casuística con la cual podríamos hablar. Hoy les puedo decir que el mieloma múltiple es la segunda neoplasia hemato-oncológica más común después de los linfomas y por arriba de las leucemias agudas. Cuando me traté de involucrar mucho en esto y ver por qué no teníamos epidemiología, pues le empecé a buscar, fui hasta los anales y los archivos de mi maestro Juan Rafael Labardini, y por ahí encontramos algunos casos anecdóticos donde se trataban con algunos prostranos o con unos oleáceos para las lesiones, los tumores que se presentan que se llamaban plasmocitomas. Y obviamente, pues eran pacientes meramente en terreno paliativo. Buscando en la literatura nacional, hablábamos sobre todo en la Secretaría de Salud, 1998, era ya una causa de muerte considerable, 500 pacientes alrededor de 500 pacientes se habla entre que se morían y casos nuevos, y obviamente el predominio en mayores de 40 años, ojo en este dato, 40 años, puesto que la literatura nacional, internacional nos habla que es una enfermedad de adultos mayores después de los 60 años. Para 1999 estaba el mieloma múltiple involucrado dentro de las 20 principales causas de mortalidad por tumores malignos, siendo estos lo más común para hombres más que para mujeres. Las escuelas de mieloma múltiple, o quizá nosotros aprendimos mieloma múltiple en base a estos autores, lo que decía el doctor Sánchez Medal, lo que hablaba el doctor Vela de la Raza, lo que hablaba el doctor Ruiz Argüelles y lo que hablaba la autora Débora Martínez del Instituto Nacional de la Nutrición. Estas son las publicaciones que involucran entre 1970 y el 2004, se involucra a una población de 492 casos de mieloma múltiple, los cuales estaban ahí bien distribuidos, bien estudiados, con muchas características y muchas variables que desafortunadamente no podíamos nosotros rascarle más, puesto que eran casos anecdóticos o casos que estaban comprometidos con alguna variable, trasplante, etcétera, etcétera.
Entre el 2005 y el 2019, gracias a la conformación de la Agrupación Mexicana para el Instituto Nacional, perdón, la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, que es la agrupación de hematología nacional, y que esto tiene un órgano de publicación, que es la revista de hematología, donde se hablaba de todos los casos, de todos los hospitales, de todo el país, de todos los hematólogos que presentaban su casuística. Entre el 2005 y el 2019, obviamente los profesores, las escuelas de hematología se incrementaron en un mayor número y en un mayor volumen. Empezaron a aparecer muchos autores más, muchos trabajos libres, muchos trabajos de investigación, muchos trabajos observacionales, y obviamente pues nos llevó que un grupo de edad, en este grupo de años, estamos hablando de más o menos de que se hablaba en esta revista, cuando nos metemos a revisar en todos estos años, pues se hablaba de diferentes hospitales con diferentes números de poblaciones de mieloma, con muchas variables, con muchas características, con muchos métodos de estudiar. 4.552 pacientes es lo que logramos reclutar entre el 2005 y el 2019. Solamente en los últimos 5 años estamos hablando que se incrementaron 2.965 pacientes. Entre el 2005 y el 2019, esto es lo que la revista Hematología nos hablaba. ¿Cuál es el problema? Pues nada más nos hablan de diferentes casos de mieloma, pero muchos eran los mismos, muchos eran mis mismas casuísticas, diferentes variables. Ahora vamos a hablar de infecciones en mieloma, ahora vamos a hablar de trasplantes de mieloma, hoy vamos a hablar de las variables de diagnóstico, de tratamiento, etcétera, etcétera, pero estamos hablando de los mismos casos. Por lo tanto, no hagamos mucho pie, solamente estamos hablando cuántos mielomas, de cuántos casos estamos hablando en los diferentes trabajos entre el 2005 y el 2019 y cómo fue incrementando la casuística progresivamente a medida que fueron apareciendo las escuelas de hematología. Este es un trabajo que empezamos nosotros desde el 2013, realmente se consolidó en el 2015. Es un trabajo que publicamos en la revista, en la Gaceta Mexicana de Oncología, y es que se nos permitió, gracias al apoyo de la Secretaría de Salud, gracias al apoyo de la industria farmacéutica, se nos permitió acceder a todas las bases de datos de todos los hospitales del país en donde se mencionaba la palabra mieloma múltiple. Ahí pudimos ver cuántos mielomas múltiples estábamos tratando tanto a nivel público como a nivel privado. Solamente en el 2015 logramos reclutar 2.569 casos. Algo muy importante, por lo cual siempre cargo esta gráfica, es esto, que la literatura internacional nos habla que los mielomas eran muy comunes después de los 60 años y que era su mayor grupo etario. Para México, y ya estamos viendo que para América Latina todavía no los terminamos de contar, pero para México en este año vimos que entre los 20 y los 59 años casi estamos hablando de 50% de pacientes, es decir, poquito más de lo que estaba la media más común, que era lo que mencionaba, que se presentaba solamente en el país. Es decir, no es una enfermedad de la tercera edad, es una enfermedad de todas las edades que involucra un sistema inmunológico que por alguna razón empieza a fallar. Este último punto, porque empieza a fallar, se los voy a explicar un poquito más adelante. Es importante esta gráfica porque entonces, si les estoy hablando de una enfermedad que sabe destruir los huesos y con ello incapacitar a la gente, y que hace 15 o 18 años el paciente llegaba a una etapa muy avanzada que no tenía tratamiento y que ya totalmente incapacitado, pues era un paciente que no tenía ya la posibilidad de volver a aportar económicamente a la familia y formar parte de la sociedad económicamente activa. Es decir, es un paciente que quedaba incapacitado, que dejaba de trabajar y que tenía que ocupar el tiempo además de un tercero, es decir, de un cuidador, por lo cual empezaba a mellar la economía de la familia y empezó obviamente a tronar específicamente las familias porque estaba requiriendo de toda la atención de un paciente que además dejó de trabajar y dejó de producir. Y este grupo de edad es importante. Entre los 20 y los 59 años es la edad productiva de todo mexicano. Y entonces valía la pena esta gráfica porque si hacemos caso a esta gráfica y sí estamos conscientes que una población muy alta es después de 60 años, pero otra población muy alta es entre los 20 y los 50 años, estamos entonces ante una alerta importante del país de que esta enfermedad se debe conocer más, se debe de descubrir a tiempo y se debe tratar con lo mejor que tiene con la finalidad de que el mieloma no avance con la destrucción habitual que hace sobre el cuerpo del paciente,
Por lo tanto, no lo destruya, no lo incapacite y el paciente pueda regresar a trabajar y es económicamente activo, puede mantener una familia, no va a requerir de un cuidador. Por cada paciente de este grupo que nosotros rescatemos dentro de la Secretaría de Salud, le estamos ahorrando indirectamente casi 500 millones de pesos a la Secretaría de Salud. Por cada paciente de estos que no dejemos llegar a la incapacidad, que no dejemos llegar a la pérdida del empleo y que no dejemos a llegar a ocupar de un tercero, estamos ahorrando un dinero que no se ve tangible, obviamente, porque es hipotético las proyecciones que hacemos de cuánto se gasta un paciente, obviamente, pero esto es una alerta importante por la cual nosotros empezamos la lucha para descubrir el mieloma múltiple desde que empieza a generar daño en el paciente. Este es el caso más joven de mieloma múltiple, lo tenemos nosotros publicado y registrado a nivel internacional. Porque este es un mieloma múltiple, a pesar de que existen otros datos, otras publicaciones donde habla, por ejemplo, en la India de un niño de 8 años de edad, este es un mieloma múltiple muy completo. Por ejemplo, la publicación de la India decía, pues paciente de 8 años de edad que tiene las plasmáticas en la médula y lamentablemente falleció. Eso es todo lo que describe. Este paciente, aparte es un chico muy importante en las redes sociales, es todo un influencer, por ahí lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube y en TikTok, es altamente productivo. Este chico lo conocimos a la edad de 17 años, después de ir al gimnasio siente que le truena la espalda y empieza con un dolor importante. También tratamos con mieloma múltiple en el instituto y que desafortunadamente ya no nos acompaña. Pero su abuelo lo conocimos con mieloma múltiple y obviamente su tía y sus padres ya conociendo el mieloma, en cuanto empezó este chico con dolores y algunas molestias, pues ya no les gustó y empezaron a buscar apoyo. Acudieron primero con la doctora Tavera del Instituto Nacional de Pediatría y la doctora Tavera le hace la médula ósea e inmediatamente nos lo manda al instituto. Este es el caso más joven con mieloma múltiple, el caso más joven y más completo, estudiado, diagnosticado, tratado y obviamente empleando drogas innovadoras en un chico que apenas empieza la juventud y la flor de su vida, pues es un chico que ya recibió radioterapia, que ya tiene cemento en la columna vertebral, que estaba incapacitado, no puede caminar, hoy ya camina, que tenía mucha actividad celular y que se disminuyó con inhibidores de proteasomas probado por el bortezomib, y obviamente un paciente trasplantado por mieloma múltiple, es decir, el más joven por diagnóstico, el más joven por completo en cuanto al estudio, el más joven por emplear inhibidores de proteasomas como el bortezomib, el más joven por radioterapia con mieloma en columna, el más joven con cementoplastía por lesiones óseas en la vértebra y el más joven que está con respuesta completa a 5 años después de haber hecho el diagnóstico. Hoy este chico ya tiene 22 años y está pues muy alegre. ¿Cuál es el problema? Pues que es muy joven y que tiene toda una vida por delante, toda una vida para que el mieloma múltiple haga lo que sabe hacer, que es regresar y recaer. Y de aquí la importancia de hacer diagnósticos tempranos, de hacer diagnósticos oportunos y tratarlos con lo mejor que se tiene para evitar o minimizar o alargar el riesgo de la recaída, el tiempo en cuanto vayan a recaer. Yo creo que este joven va a tener en el futuro muchas oportunidades de nuevas drogas, de nuevos blancos moleculares que hoy en día ya están naciendo y están saliendo en todo el mundo y obviamente va a tener muchas oportunidades para ello, pero de esto se trata. ¿Por qué un chico tan joven tiene mieloma múltiple? Pues el mieloma múltiple no es una enfermedad de viejos, es una enfermedad que tiene mucho que ver con la respuesta inmunológica que deja escapar y que deja que el mieloma o las células de mieloma se mimeticen. En el 2017 nos reunimos nuevamente los médicos de todo el país que tenemos bajo nuestra responsabilidad alguna clínica de mieloma múltiple. Aquí en este momento celebramos la anexión de la doctora Aline Ramírez y el doctor Jorge Vela, quienes son los que ven los mielomas múltiples en la raza. Solamente 1,703 pacientes logramos recolectar en el 2017. Y obviamente vimos que esto, los 1,700, los 1,600 que estamos reclutando casos nuevos por año, pues son muy similares a lo que Globocan nos lo decía. Por ejemplo, en el 2018 Globocan decía que había 1,642 casos nuevos. Algo muy parecido a los 1,600, 1,700 que teníamos nosotros del 2017. El mieloma múltiple entonces es una enfermedad que se genera por la capacidad que tiene la célula plasmática para mutar.
La célula plasmática es una célula que todos tenemos, es una célula que nace dentro de la médula ósea y vive en la médula ósea. La médula ósea es donde fabricamos toda la sangre y la médula ósea se encuentra dentro de todos nuestros huesos. El mieloma múltiple tiene la capacidad de generarse en cualquier ámbito o ecosistema que le presente o cualquier reto que le presente la médula ósea. Y por eso pongo esta gráfica del Nature donde habla de una misma planta, una misma especie, como lo ven en la imagen, tiene diferente conformación según el ecosistema. Y el mieloma múltiple así es. Tiene esa gran capacidad de generar y adaptarse al ecosistema donde esté. Esta es la misma planta, se ve de diferentes maneras porque está sembrada en ecosistemas diferentes. Y nuestras médulas óseas son ecosistemas diferentes. La individualidad de cada uno de nosotros, dentro de muchas cosas más, también lo puede garantizar la médula ósea. La médula ósea es muy diferente. La distribución de mi médula ósea es muy diferente a la distribución de la médula ósea de cada uno de ustedes. Y por lo tanto, el comportamiento de la célula plasmática, si ésta decide portarse mal, pues el comportamiento va a ser muy diferente, tanto si a mí me da mieloma como a cualquier otra persona le da mieloma. Ojalá pues no suceda, pero este sin el hipotético caso. Entonces, la célula de mieloma, que es esta morada que ven ustedes hasta arriba, es una célula que tiene la capacidad de llegar y que por alguna razón perdió la brújula dentro del sistema de desarrollo celular. ¿Qué quiero decir? El sistema de desarrollo celular es cuando nuestras células pues nacen, crecen, maduran, se reproducen y se tienen que morir. Y esto es el mecanismo de cada día de todos nosotros, todo el ser humano, todo el cuerpo humano, en todas las partes de nuestros órganos está sucediendo esto, el recambio y la renovación celular. No tenemos células viejas, las células están renovándose constantemente, cumple su función, cumplen su tiempo y obviamente viene la muerte celular programada para dar paso a células nuevas para que éstas estén generando un crecimiento y progresión dinámica dentro de nuestro cuerpo, nuestros órganos y en todos nosotros. Es por eso que nosotros somos viejos, es por eso que nosotros envejecemos, es por eso que nunca nos quedamos en la fase de bebés o en la fase de preescolar o prepuber o puber o jovenazos, adultos mayores, chavorrucos y de la tercera edad y obviamente pues hasta la muerte. Ese es el mecanismo de progresión que tenemos y es gracias a ese dinamismo que las células están cambiando. La célula plasmática no es diferente a ello. La célula plasmática llega y está recambiándose constantemente, pero una sola célula plasmática que por alguna razón se echa culpa al fumigante, al tabaco, al alcohol, a nuestro trabajo, a nuestro estrés, a la herencia, como en el caso, por ejemplo, de este chico. Son muchos los factores, no es uno solo, son muchos que se conjuntan para hacer la conspiración para que la célula plasmática por alguna razón deje de seguir el patrón de crecimiento y desarrollo natural de la célula. La célula plasmática que origina el mieloma nació, creció, maduró, se iba a reproducir, ahí es donde se quedó estacionada, como cuando jugamos a las estatuas de marfil, una, dos, tres, así, se quedó estacionada por mucho tiempo. No sabemos tampoco cuándo, por qué y qué motivo hace que esa célula que se quedó varada en la fase de replicación empieza a moverse. Y lo que uno esperaría es que se replicara y luego se muriera. Ya no lo hizo. Y generó cambios mutacionales que le permitieron adaptar un mecanismo de mutación. En vez de tener células hijas, tiene clonas idénticas a la célula original. Y cada una de esas clonas tiene la capacidad de clonarse. Y esas células que se están clonando tienen la capacidad de clonarse una a la otra de manera proporcional y también de manera importante. No se mueren. Todo ese mecanismo no es así de sencillo, vamos a clonarnos y ya no. La célula intenta clonarse, intenta subsistir, pero dentro de la médula ósea existen muchas células y muchos mecanismos que impiden que esta célula, que ya tiene una información diferente, que ya tiene una información equivocada, el sistema inmunológico inmediatamente llega, lo para y la limita y le dice, tú no debes de estar aquí, tienes que salir, tienes que renovarte, tienes que avanzar. Y la célula plasmática, por muchas razones, se resiste a ese mecanismo de paro, ese sistema inmunológico que la está deteniendo y empieza a generar muchas proteínas anómalas que van venciendo
uno a uno cada uno de los cambios y los intentos proteicos que tiene el sistema inmunológico para parar el seguimiento clonal de esta célula. Todas estas rayas negras son los mecanismos y las proteínas involucradas del sistema inmunológico para parar a la célula y consecuentemente las células o las proteínas que ven dentro de las células se empiezan a generar para tratar de vencer o contrarrestar el mecanismo de paro que el sistema inmunológico está generando contra la replicación de la célula clonal. En el sistema de la médula ósea es como en este portaaviones, cada uno de un color tiene una función diferente y son las diferentes proteínas que están para contrarrestar cualquier mecanismo agresor, cualquier agente extraño o cualquier célula mal lograda. Están estas proteínas para empezar a sintetizar, a eliminar y a bloquear, de tal manera que dentro de la médula ósea exista un perfecto funcionamiento con la cual la función, por ejemplo, este portaaviones es mantener a los aviones, darle su arreglo mecánico, su estabilidad específica y darle un camino para que puedan volar y un camino para que puedan aterrizar. Si este sistema de colores o de soldados que ustedes ven aquí no hacen su trabajo, pues obviamente los aviones no salen o se estrellan o se pierden en el aire sin poder volver a regresar. Y obviamente el sistema inmunológico es eso. El sistema inmunológico, como ven aquí el doctor Simi, originalmente le empieza a poner en todo lo que le puede poner a la célula morada de mieloma múltiple y al parecer sucede que puede ganar de manera inicial. ¿Cuándo no sucede? Pues cuando el paciente ya viene inmunocomprometido, cuando el paciente ya tiene otros cánceres, cuando el paciente tiene otras enfermedades inmunológicas, cuando el paciente tiene muchas broncas que lo inmunocomprometen, como el estrés, el trabajo, el tabaquismo, el alcohol, los desvelos, las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto obviamente impide que la célula plasmática pues empiece a generar su dominio. Después de un tiempo, la célula plasmática generó proteínas específicas que hacen y originan que el sistema inmunológico, es decir, los policías que están dentro de la médula ósea y contrarresten a la célula plasmática, ya no sepan específicamente quién están siguiendo, contra quién van, cuál es el enemigo a vencer, porque lo primero que hace el sistema de la médula ósea es contrarrestar todos los mecanismos de disparo que limitan el crecimiento de las células. Una vez que los contrarresta, los regresa de manera dirigida contra las células de la respuesta inmune, en este caso los linfocitos T, y lo que genera es que tenga una respuesta antitumoral defectuosa. Y la respuesta antitumoral defectuosa empieza a perder la brújula y ya desconoce totalmente cuál es el objetivo a vencer. La inmunidad es humoral y celular y todos los mecanismos que yo enlisto aquí es lo que normalmente ocurre cuando llega una célula tumoral, cuando llega un proceso infeccioso, cuando llega un agente extraño, pues estos mecanismos de la inmunidad humoral, es decir, el incremento en las globulinas, en las células B difusoras específicas, no hay proteínas, hay hipoglobulinemia, entonces estas células empiezan a disfuncionar las B y no producen. La inmunidad celular, no hay actividad de los linfocitos T, no hay actividad de los linfocitos CD4, no hay actividad de los natural killers, no hay actividad de los natural killers y la producción de interferones, no hay defecto, existe un defecto en la producción de células dendríticas, existe un defecto en las células T reguladoras, en las células T gamma delta, y es decir, todo el sistema inmunológico que antes era perfecto empieza a fallar y empieza a confundirse y entonces no genera el mecanismo principal que es célula mala, linfocito activo, mecanismo de activación y la presentación de una célula mala para la célula presentadora de antígeno o la célula presentadora de célula mala. Cuando ya no existe este mecanismo de te presento, yo soy bueno, tú eres malo, este es el malo, dale, hay que golpearlo, hay que eliminarlo, ese mecanismo se perdió y al perderse, pues la célula plasmática empieza a ganar dominio sobre el sistema inmunológico. Todos los mecanismos de respuesta que originalmente la célula
los linfocitos natural killer lanzan contra el mieloma múltiple, empiezan a ser bloqueados. Y el mecanismo de las células inmunológicas, una vez que son bloqueados, ahora son revertidos en contra de las células natural killer, de tal manera que como el borracho que llega y le lanza la primera piedra, después se pone a beber solo, en lo que el resto de la cantina se está peleando, pues ese es el panorama que aparece en la médula ósea cuando el mieloma múltiple ya se adueñó no nada más del espacio y del entorno de la médula ósea, sino de los mecanismos de defensa que deberían defendernos contra las células plasmáticas o cualquier otra célula tumoral. Estos mecanismos ya trabajan para cubrir a la célula del mieloma múltiple de tal manera que la célula de mieloma múltiple la dejan avanzar y seguir haciendo su trabajo sin que nadie le diga algo. Y esto es la historia natural del mieloma múltiple desde el cambio celular, porque nadie lo está deteniendo hasta el primer síntoma. Y es así como tenemos una serie importante de paneles de expertos hablando sobre el mieloma múltiple, hablando sobre el comportamiento que el mieloma múltiple está teniendo, pero estamos obviando lo más importante, el tiempo necesario que el mieloma múltiple está requiriendo para servirse con la cuchara grande sin que nadie le diga nada. Y ahí es quizá el principio más importante del diagnóstico oportuno y es donde quisiéramos trabajar para evitar que tengamos toda esta expresión de enfermedad que les estoy presentando por todas las imágenes. Me permití ponerle los casos más agresivos porque a pesar que el paciente no se vea tan mal, ya cuando tienen esas lesiones cutáneas estamos hablando de muchas complicaciones. En el Instituto Nacional de Cancerología entre el 2016 y el 2021, el 2006, perdón, el 2021 tenemos 783 pacientes analizados y estudiados. Concluimos que al igual que otras bases de datos internacionales tenemos similitud, siendo el dolor de huesos, ese dolor de huesos que llega para quedarse y que además que llega para quedarse empieza a incrementar en intensidad y que nada lo para, es el síntoma más común que tiene el paciente con mieloma. Después de ello, las fracturas patológicas, las fracturas sin causa aparente. Solamente me levanté, doctor, apoyé mi brazo y se me rompió. No me dolió, pero sentí día molestia y no tengo específicamente nada de ello. Después de eso, la hipercalcemia o el calcio incrementado. ¿Por qué sucede esto? Porque decíamos que dentro de la médula ósea teníamos la importancia de tener el entorno de la médula ósea que nos hablaba de un componente celular importante, que eran los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoclastos y los osteoblastos normalmente están ahí para regenerar nuestros huesos. Nosotros tenemos huesos duros, fuertes y frondosos gracias al recambio que se encuentra en los osteoclastos y los osteoblastos. Esto es como el albañil que está siempre constantemente enjarrándonos la pared. Lo que hoy enjarra en la cara interna, mañana es la cara externa de esa pared y constantemente los albañiles están regenerando el hueso de tal manera que el hueso siempre está sano y duro y esto es a base de muchos nutrientes, de muchas proteínas y entre ellos el calcio. Cuando llega el mieloma múltiple, este mecanismo de regeneración del hueso se pierde. Entonces el equilibrio empieza a ver, empieza a perder si hay una inestabilidad específica y el hueso ya no se está regenerando y se está perdiendo y este calcio pasa a la circulación. Entonces, ¿qué pasa? Los huesos se vuelven frágiles y quebradizos y el calcio empieza a incrementar de manera maligna en la circulación y el paciente aparece con hipercalcemia. Otra manera importante es que la célula plasmática, cuando originalmente era normal, producía la función normal de la célula plasmática es producir proteínas. Esas proteínas son los famosos anticuerpos que nosotros tenemos. Y esos anticuerpos tienen diferentes nombres, se llaman inmunoglobulinas. Y cada una de esas inmunoglobulinas les asigna una letra. Inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, inmunoglobulina T, inmunoglobulina M, inmunoglobulina E, y cada una de ellas puede estar accesorada o con un accesorio que son cadenas ligeras libres. Puede ser capa o lambda y pueden estar sin capa o lambda, o puede estar solamente capa o lambda solo, de tal manera que en base a las proteínas hay esta variabilidad de mieloma múltiple en base a la expresión de proteínas. Pero ¿qué sucede? Cuando hay un incremento en las células plasmáticas anormales,
esa célula plasmática producía una proteína específica. A mayor cantidad de proteínas específicas tiene mayor expresión de la proteína que normalmente estaba produciendo. Y estas proteínas se empiezan a elevar en la sangre. Y al elevarse en la sangre, pues empieza a cambiar la consistencia y densidad de la sangre, como ponerle un vaso de agua mucha azúcar, haciendo que el agua se empiece a tornar como miel. La sangre se vuelve entonces espesa gracias a esa cantidad de proteínas. Y eso entonces hace que el paciente se sienta cansado, pesado, adolorido, atolondrado, no se concentra, no tiene buena memoria, con dolores de cabeza, lento al caminar, fatiga, falta de aire, pero lo más importante, estas proteínas todas las tenemos y nuestro riñón es quien las cura. Pero cuando tienes un mieloma múltiple que está produciendo una gran cantidad de células y de proteínas, pues estas proteínas empiezan a acumular en el riñón y tapan el riñón, y es por lo cual el paciente con mieloma múltiple hace insuficiencia renal. Y en más, la mayor cantidad de proteínas que hacen más insuficiencia renal son las cadenas ligeras libres, la capa y la lambda, y de estas, la lambda es más común para la falla renal. Al empezar a crecer estas células plasmáticas dentro de la médula ósea, lo que hace es que las células que eran normales empiezan a dejarse de producir, se desplazan. Y ahí, dentro de la médula ósea, producimos glóbulos rojos. Al tener gran cantidad de células plasmáticas, los glóbulos rojos bajan, por lo tanto hay anemia. Al tener gran cantidad de células plasmáticas, los glóbulos blancos bajan, por lo tanto es más propenso a las infecciones. Al tener más cantidad de células plasmáticas, pues las plaquetas también bajan, se producen y hay plaquetas bajas y puede generar hemorragias. Cuando tenemos un paciente con mieloma múltiple, la causa más común de muerte durante los primeros 3 meses son las infecciones, por los mecanismos que ya le expliqué, porque bajan los glóbulos blancos y porque las células plasmáticas que normalmente producen anticuerpos ya no lo hacen de manera tradicional y normal, por lo tanto no nos defendemos contra las infecciones. Y una gripa común y corriente en un paciente con mieloma múltiple puede transformarse en una neumonía que lo termina matando. Originalmente al inicio el paciente con mieloma múltiple se muere por una infección, no por la enfermedad. Esta es la caricatura que yo les hablo. Normalmente dentro del hueso está la célula plasmática que empieza a crecer progresivamente y esto empieza a sustituir a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos, a las plaquetas y empieza a llenarse de células plasmáticas todo el espacio de la médula ósea y desplaza las células normales. Conforme empieza a ir creciendo el número de manera proporcional de células plasmáticas dentro de la médula ósea, aparte que limita el funcionamiento de las células normales, empieza a invadir y a trastornar el equilibrio del hueso y el hueso empieza a doler. Y es como empiezan los múltiples dolores que los pacientes tienen. Y esos múltiples dolores son progresivos y van incrementando intensidad hasta ser incapacitantes. Y esto ustedes como médicos, muchos si están escuchándome, lo pueden notar porque es aquel paciente que ya tienen un mes tratándole un dolor que no se le quita y que ese dolor cada vez los pone muy mal y cada vez está generando mayor problema hasta que el paciente deja de ir con ustedes o el paciente se fractura o el paciente lamentablemente se muere. Tenemos un porcentaje importante de mielomas que no nos están llegando a nosotros y que están muriendo en sus consultorios, en los hospitales de las poblaciones más alejadas y obviamente pues eso no lo estamos detectando y eso es el objetivo más importante que tenemos hoy en día. El hueso empieza a decrementarse hasta que se rompe y obviamente este es el mensaje de 3 a 8 meses, un paciente con mieloma múltiple está con un médico general. El 78% de esos pacientes tienen malestares generales, sobre todo dolores. El paciente acude a muchas farmacias, el paciente acude con muchos médicos para curar su dolor y el paciente toma muchos medicamentos. Para esa etapa ya perdió mucho dinero. Tarda de 3 a 8 meses con un médico general antes de mandarlo a un especialista. Le estoy hablando de mis 730 y tantos casos que tenemos en el INCAT. Ya cuando lo mandan a un especialista, el paciente está de 2 a 24 meses, en promedio 11.2 meses, entre el médico especialista y el médico que le va a resolver el problema, el médico de primer contacto. Es decir, se están tardando mucho y esos son los que por alguna razón se les hizo un diagnóstico de mieloma por cada paciente que tenemos aquí. Este es un dato todavía no confirmado, lo estamos trabajando. Por cada paciente que tenemos aquí con diagnóstico múltiple, 3 no están llegando con nosotros. El internista es quien más ve a los pacientes con mieloma múltiple.
el ortopedista por obvias razones, el nefrólogo, el hematólogo y el oncólogo. El oncólogo porque ven alguna imagen y dicen es metástasis, entonces va con el oncólogo. Con el hematólogo porque tiene anemia, porque hace plaquetas bajas, porque hace neutrófilos, hasta que el hematólogo dice, pues le voy a hacer la médula y salen las células plasmáticas. Pero entre el ortopedista y el médico internista se están quedando los pacientes con mieloma múltiple. El ortopedista, el 24%, todos ya tenían una fractura, por eso llegaron con el ortopedista. Y es como al intentarlo operar o reconstruir, pues ven que el hueso no está nada bonito. El internista por muchos síntomas, dolores variados. Con nosotros llegan caminando 188 casos de esa casuística que les hablé, pero un porcentaje entre el bastón, la silla de ruedas y la camilla son los que más nos llegan. Y hospitalizados, es decir, ya para que lleguen directamente hospitalizados que llegan muy mal. Entonces, los que están llegando caminando son los menos. Los que están llegando con mucha incapacidad, y esta incapacidad entiéndase como una gran actividad tumoral y por lo tanto un gran tiempo estudiado. Y esto obviamente está incurriendo sobre el mal pronóstico del paciente. Nuestros pacientes llegan así, con una gran actividad en esta gráfica. Lo ideal es que se vayan caminando. Este es un chico joven que regresó a trabajar y a hacer su vida normal, pero lo ideal es que no llegaran tan desarmados. Todos los pacientes son referidos con diferentes hospitales y como les decía, pues el porcentaje puede ser variable. Pero esta diapositiva es dirigida para ti, médico general que me estás escuchando, para ti, internista, para ti, ortopedista. No sabes hacer diagnóstico de mieloma múltiple. Tal vez es la primera vez que estás escuchando del tema. Entonces, ¿cómo hacer un diagnóstico? ¿Cómo pensar si ni siquiera habías escuchado del mieloma múltiple? Si te habían dicho en la facultad que casi no existía esta enfermedad y que era muy rara y esporádica, hoy en día sabemos y lo hemos dado a conocer de que no es una enfermedad rara ni es un cáncer invisible. Hoy en día tenemos mucho mieloma múltiple y hay mucho mieloma múltiple que se nos está quedando en nuestras comunidades. El paciente que llegó con nosotros con diagnóstico ya de mieloma múltiple, cuando le revisamos todos los estudios que los médicos generales durante los primeros 8 meses le solicitaron y los médicos especialistas durante los siguientes 11.2 meses que le siguieron, si yo pudiera haber conocido esos, revisándolos, ya tenían anemia, ya tenían falla renal, ya tenían globulinas aumentadas, ya tenían calcio aumentado, ya tenían deshidrogenasa láctica aumentada, ya tenían proteína en el examen general de orina. Es decir, si ustedes juegan con estos patrones de laboratorio, anemia, falla renal, globulinas altas, calcio elevado, ácido úrico elevado, proteínas en orina, y estas muchas presentaciones, muchas combinaciones, jueguen con ellas, y si a eso le agregan dolores óseos persistentes, el paciente sin duda tiene un mieloma múltiple, sin necesidad de llegar a mucha tecnología. Con esto ustedes no quedan mal como médicos, con esto ustedes saben a dónde deberían de referirlo y por lo tanto no le haríamos perder tiempo, dinero y pronóstico al paciente. Pronóstico. Si se quieren ver un poquito mejor, pues háganle una radiografía y a lo mejor tiene lesiones líticas. Pero hay pacientes que no las tienen, no lo eliminen por no tener lesiones líticas. Algunos, yo me los he encontrado, algunos médicos, leo toda la evolución y algunos les piden, van bien, piensan anemia, falla renal, hipercalcemia, como mieloma, pero solicitan unas proteínas de pensión y las proteínas de pensión salen negativas. Y dices, ok, entonces no es mieloma porque las proteínas de pensión son negativas. Hay mielomas que tienen proteínas de Bence-Jones negativas, es decir, el que la proteína de Bence-Jones salga negativa, no le excluye. Pero si la proteína de Bence-Jones sale positiva, tiene una alta posibilidad de ser un mieloma múltiple. Ojo, si hay falla renal, la proteína de Bence-Jones puede salir positiva. Si hay falla renal por mieloma, pues es un mieloma. Pero también puede haber falla renal por diabetes, hipertensión. Entonces, jueguen con estas variables y verán que muy probablemente estamos haciendo un diagnóstico temprano de mieloma múltiple y ese es quizá mi mayor mensaje. El 63% de todos los pacientes revisados entre el 2006 y el 2021
era posible sospechar el diagnóstico con mucho tiempo de antelación si tenemos la información que les estoy diciendo. El mieloma múltiple, el diagnóstico no ha cambiado de temporalidad, es decir, tienes células plasmáticas en la médula ósea, se las hacemos los hematólogos. Tienes pico monoclonal en la electroforesis. Desafortunadamente no tenemos mucho acceso en todo el país para ello. La industria farmacéutica algunas veces nos apoyan con estas pruebas gratuitas, pero después uno se encaja demasiado. Por ejemplo, yo pues soy muy conocido para ver el mieloma y me buscan mucho por el mieloma y pido apoyo a la industria farmacéutica. Yo la industria farmacéutica ya literalmente, indirectamente me dijo, estás pidiendo muchas pruebas, ya no te vamos a ayudar con eso. Gente ayudaron, han ayudado con esto, porque esta prueba no se hace comúnmente en todas las poblaciones rurales. Todo. La médula ósea discendida, solamente la hacemos nosotros. La radiografía, que es de costo accesible, pues no siempre vamos a encontrar lesiones líticas. Entonces, pues en la comunidad, si yo les estoy pidiendo a ustedes, ayúdenme a hacer un diagnóstico temprano, pues tampoco la industria ni las pruebas de laboratorio se prestan. Y esto era en 1950 la fecha. Hasta el 2008, vean cuántos años de diferencia, empezaron a aparecer pruebas moleculares, pruebas importantes para confirmar diagnóstico y pronóstico. Pero hoy por hoy, pico monoclonal, células plasmáticas, lesiones líticas, ustedes pueden sospechar muchísimo de un mieloma múltiple. Importante hacer el diagnóstico oportuno porque mientras más pronto tratemos a un paciente con lo mejor que tengamos, la supervivencia libre de que la enfermedad regrese va a ser mejor. Mientras más tardemos al paciente, la probabilidad de tener una respuesta que sea duradera cada vez es menor. Hay que apostar al mejor tratamiento, hay que apostar a lo más profundo que se pueda lograr la respuesta para que tenga una mejor supervivencia. Tenemos muchas formas de tratar y es en base a las lesiones. El CRAP habla del calcio elevado, de la falla renal, de la anemia o de las lesiones líticas, por eso la nomotecnia CRAP. Y eso es con lo que siempre nos guiamos nosotros y esto es algo que si estamos en las comunidades tenemos que hacerlo que dure, que funcione. Ya también están los riesgos de Duri-Simon, el índice internacional, sobre todo esto que incluye las lesiones citogenéticas que nos hablan del pronóstico. El Duri-Simon es lo que nos enseñó en la facultad y todavía sigue funcionando y esto solamente de la intensidad de la actividad de la enfermedad. Pero el Duri-Simon yo siempre lo aprendí en la facultad y me lo sé bastante bien, pero estoy peleado con él porque yo justo con colegas nuestros y con mucha gente de la sociedad civil estamos a favor del diagnóstico oportuno y el Duri-Simon representa la intensidad de la actividad de la enfermedad. Y es decir, cuando ya el paciente está bien expresado, cuando ya llega y nosotros estamos haciendo que se haga un diagnóstico bioquímico sin tanto daño o nulo daño orgánico que pueda favorecer que el paciente llegue caminando a hacer su tratamiento, siga caminando haciendo su tratamiento y se vaya caminando después de su tratamiento. Y es lo más importante que nosotros podemos aportar. Desafortunadamente, en nuestro país y en América Latina, este es el panorama. Diagnósticos tardíos que nos permitió, por el poco acceso que tuvimos durante los últimos 16 años hacia atrás, donde solamente teníamos Melphalan, prednisona, talidomida, dexametasona y paralelo. Es lo que más teníamos. Los últimos 15 años nosotros veíamos con mucha envidia a otros países que ya estaban probando drogas buenas e innovadoras y que desafortunadamente en congresos y en reuniones de expertos en otras partes del mundo, pero en México pues llegaba. Y cuando empezaron a llegar hace 10 años, pues eran muy costosas y solamente aquel que lo hacía de primera mano, pero como era un tratamiento que podía ser casi por vida, pues no podía pagarlo tanto. Entonces, todos aquellos que tenían seguro de gastos médicos mayores lo continuaban y después los seguros de gastos empezaron a poner muchas limitantes. No hay quien le gane una aseguradora. Y hoy en día, pues, la historia que tenemos en toda América Latina en Europa. Muchos tratamientos, muchas combinaciones diferentes, porque todos experimentábamos o jugábamos a combinar las drogas que teníamos a nuestro alcance. Tenemos guías internacionales de cómo tratar de manera bien y confiable al paciente, pero desafortunadamente no tenía
Hoy en día tenemos acceso a ello. Hoy en día tenemos todas las drogas posibles para todos los pacientes con mieloma múltiple del gobierno, y no se diga a nivel, pero a nivel gobierno el panorama para el paciente con mieloma múltiple cambió en los últimos 6 o 8 años. También pasamos a tener más baratas y otras gratuitas. Y obviamente que nos permite hacer las combinaciones que antes no teníamos, y estas combinaciones que están dando una supervivencia cada vez mayor, que muy probablemente esta diapositiva que yo les posteriori, esta va a cambiar, este mosaico va a cambiar, cada vez vamos a tener pacientes diferentes, con características diferentes, con tratamientos específicos diferentes, pero en una o en segunda línea, con la finalidad que el paciente sobreviva y a la larga, si Dios quiere, se va a morir otra cosa menos de eso. Es a lo que aspiramos. El mieloma múltiple, les decía, es multiexpresional. Esta es la cantidad de proteínas que normalmente expresamos todos. Tenemos inmunoglobulina G con capa, G con lambda, A con capa, A con lambda, D con capa, D con lambda, E con capa, E con lambda, y así sucesivamente. O puede expresarse sin ninguna inmunoglobulina, solamente capa o lambda, o puede ser un mieloma no secretor. Esto es policlonalidad y esto es lo normal. Muchas células plasmáticas diferentes con capacidad de producir proteínas diferentes. En el mieloma múltiple es la sobreexpresión de una sola célula clonal con la sobreexpresión de una sola proteína, en este caso IgG capa, que dicho sea de paso es la más común en relación a esto, y es la sobreexpresión específica de esto. Y esto es lo que hace pues que el mieloma múltiple sea tan expresivo, tan plurifuncional, y es un mieloma múltiple que cada vez estamos conociendo más, pero que gracias a esa particularidad hacía que no la conociéramos, y muy posiblemente mucha gente se nos murió en nuestras comunidades, no en los hospitales grandes de toda la República, de las capitales, sino en las clínicas rurales, donde muy probablemente le echamos la culpa al infarto, al cáncer desconocido, a la tromboembolia por las fracturas que tenía, y a las neumonías, porque tarde que temprano el paciente, aún con mieloma múltiple, se va a seguir muriendo por procesos infecciosos cuando esté activo. Estoy en la orden y espero les haya gustado la charla. La finalidad es pues impartir mi mensaje, y la otra, pues que ustedes aprendan de una manera fácil y sencilla. Muchas gracias.